Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Soltando Bagaje. Les habla su host Michelle Musley y estoy demasiado feliz de estar aquí otro jueves más con ustedes. Hoy, cuando estoy grabando esto, en verdad es domingo. Fue en verdad una semana bastante poco energética para mí, por eso lo estoy grabando a final de la semana. Normalmente lo termino grabando como un miércoles, una semana con anticipación aproximadamente, porque siento que tengo más tiempo como para editarlo, para estar tranquila y tal, sin ese rush de hacer las cosas. Pero en verdad ha sido una semana demasiado, no sé cómo decirlo, como que no me he tenido nada de energía en lo absoluto. O sea, no sé si es que el trabajo, me estoy alimentando mal, o sea, de verdad que son tantas cosas que podrían ser la causante de esta baja energía. Sin embargo, sí, todavía estoy como que indagando un poquito en ello. Y a pesar de todo, fue excelente el dejar el podcast para grabarlo el día de hoy, porque hasta ayer en la tarde, como a las 2, fue que el cielo literalmente se despejó y dejó de haber nubes. Y ahorita, como pueden ver, el sol me está atacando. Pero es que salió el sol. Oh, me recordé la canción de Don Omar. Ya que tengo problemas de atención, disculpen. Pero literalmente ayer salió el sol y se ve demasiado lindo porque, o sea, ha caído nieve durante toda la semana. Entonces no es así como que excesiva la nieve, sino que es como un toque, como un pequeño retoque a todo lo que se ve gris en las calles, y entonces se ve como bastante iluminado todo cuando sale el sol. Se ve súper bonito. A pesar de que hace un frío que te mueres, o sea, el viento yo creo que es lo que termina matándolo a uno. O sea, yo ayer salí porque ayer fui a hacer skydiving por primera vez con mi novio, y después de eso nos fuimos a comer a un local que quedaba al lado prácticamente. Pero literalmente era que sí, 2 minutos caminando y yo casi me muero congelada. O sea, yo sentía una sensación tan horrible. O sea, se lo juro que yo creo que jamás había sentido tanto frío. Llevo aquí viviendo 2 años, pero es la primera vez que literalmente como que el frío se metió en mis huesos y yo estaba en el carro temblando como si yo me fuera a morir, literalmente. O sea, yo también sentí un frío parecido cuando hice mi half marathon, pero estaba en -2. Ayer les estoy hablando que estaba en -20, una cosa así. No sé a qué venía con todo esto. Bueno, en base a lo que dije de la baja energía, una de las causantes que pude analizar mientras hacía journal era el tema del que quiero hablar el día de hoy, porque como les dije cuando yo hice el primer episodio de este podcast, cuando empecé toda esta travesía, es que realmente no quiero como que este podcast se base como que en un solo tema, ni que sea como que yo planifico un tema que puede llegar a ser trending o algo por el estilo. Quiero que sea también algo como bastante genuino de parte mía, el sentido de que sea como clase journal, y que yo no sé, pero cuando tú tienes un sentimiento así como que demasiado presente, como que es lo que tú estás sintiendo realmente en este momento, que lo estás viviendo en este momento, yo creo que tienes como que mayor facilidad de hablar acerca de ese tema en específico, y por ello decidí grabar este podcast, este episodio en específico. Y pues de lo que quiero hablar el día de hoy es acerca de un tema que es bastante polémico, que tiene bastantes vertientes, y es acerca de las inseguridades. Y en base a esta palabra inseguridad, existen tantas tangentes del cómo analizarla, el cómo literalmente identificar qué tipo de inseguridad tienes, porque no es solamente un tipo de inseguridad que existen muchísimas facetas en las cuales esta palabra se puede presentar. Sin embargo, esta es una manera en la que yo lo veo ahora mismo, porque hace 5 días tuve como una pequeña iluminación acerca de este tema debido a una experiencia de hace como una semana que sucedió, pero fue como wow, o sea, qué loco que yo simplemente asociaba esta palabra únicamente con inseguridad acerca de tu cuerpo físico, o sea, de tu aspecto físico. No lo asociaba a absolutamente nada más. Para mí era como que esa la única verdad que existía y ya, o sea, no existía nada más que no fuera ese tipo de inseguridad. Hablando un poco acerca de lo que fue mi iluminación, es que hace una semana yo estaba en el ascensor con mi novio y se subieron 2 señoras al ascensor. Como saben, yo no vivo en un estado donde la gente habla español, simplemente hablan puro inglés, y las señoras comenzaron a hablar con nosotros y se comenzaron a burlar porque mi novio tenía un short puesto y yo tenía unas cholitas, y les estoy hablando de que aquí está haciendo -20 afuera. Ellas comenzaron a reírse acerca de esa situación, y hubo un momento que yo quise ser como una broma, o sea, decirle algo así como que gracioso, y es que yo dije en inglés que físicamente estaba aquí
pero mentalmente estaba en la playa. Y como muchos saben, la palabra playa y perra en inglés se parecen muchísimo. Y yo realmente, o sea, mi pronunciación en ese aspecto no ha llegado a su máximo esplendor. Y las señoras no me entendieron, sino que entendieron perra. Y mi novio, él también como que escuchó que no sé, se entendió bien como la pronunciación, pero él supo como el contexto en el que yo quería decir la oración, pero ajá, porque él está acostumbrado a hablar conmigo. Sin embargo, esa gente que está acostumbrada a hablar con ellos mismos no tenía absoluto la idea de que yo iba a decir, o sea, que me estaba refiriendo a decir playa en vez de perra. Entonces, literalmente, la señora se salió del ascensor, yo les había dicho todo como que buenas noches, y no me dijeron nada. O sea, las señoras se sintieron como que, no sé, como que le falté el respeto o algo por el estilo, simplemente porque no me entendieron. Y mi novio estaba cagado de la risa porque decía que las señoras cambiaron la cara totalmente, que literalmente no sonrieron ni nada por el estilo. Yo no les vi las caras ni nada por el estilo porque yo estaba saliendo del ascensor en ese entonces. Y me sentí tan mal, o sea, me sentí súper insegura acerca de mi proceso en el que he estado aprendiendo el inglés. Y es que hace un año yo no sabía ni pío de inglés. O sea, literalmente ahorita yo me siento súper bien de que puedo comunicarme como una persona normal. Sin embargo, esta situación me bajó literalmente toda la seguridad que tenía acerca de mi nivel de inglés. Y es que posiblemente no tenga la mejor pronunciación del mundo, pero por lo menos lo hablo. Pero ahorita les estoy diciendo esto de una manera más como que consciente de todo lo que está sucediendo y siendo más agradecida conmigo mismo por lo que he logrado. Sin embargo, en ese momento literalmente me puse extremadamente mal, me sentí horrible, o sea, comencé a decir que porque yo estaba aquí, que odiaba estar aquí, no sé, es muy incómodo estar en un lugar en el que literalmente no puedes ser 100% tú. Esa inseguridad que yo tenía y que no había volteado a ver en lo absoluto, comenzó a decir a gritos como que, hey, tienes que trabajar en esto ya mismo. Y es que posiblemente no lo había querido notar, posiblemente siempre ha existido ahí, porque no fue normal la manera en la que me sentí tan mal simplemente por ese pequeño momento. Es que parece una estupidez decirlo, pero para mí eso fue como que si las señoras no me entendieron, literalmente fue como un insulto para mí. Obviamente no fue nada personal ni nada por el estilo, pero despertó la inseguridad en mí de que no me siento suficiente como para poder hablar con otras personas en inglés. Aún así, yo sé que mi nivel de inglés es muy bueno en comparación de otras personas, y es que como me ha dicho mi novio muchísimas veces, y es que no porque alguien no me entienda a la primera o que yo no los entienda a la primera significa que no sé en lo absoluto nada y que no he aprendido nada durante todo este proceso y durante todo el esfuerzo que he colocado en aprender un idioma nuevo. Es algo cierto, o sea, ¿qué lógica tiene que tú le des muchísimo valor a lo que te pueda llegar a decir alguien o cómo te pueda juzgar a alguien que realmente no tiene esa moral de decirte por qué no haces esto de la manera correcta? En este caso, porque no hablas perfecto el idioma inglés. Entonces es como que, hey, si tú no hablas español, si tú nunca te has como sumergido en lo que es aprender una lengua extranjera, no tienes moral con la cual decirme porque no sabes tal idioma, o sea, porque no sabes inglés. Ok, estoy en Estados Unidos, necesito saber inglés, pero te estoy hablando en inglés, no te estoy pretendiendo que tú hables en español. ¿Por qué me tienes que juzgar? ¿Sabes? Ese es como si en el momento alguien me juzga. Ahora bien, en esta situación las señoras posiblemente no me juzgaron ni nada, sino que simplemente se quedaron incómodas porque no entendieron. Y si posiblemente me juzgaron, pues tengo esa manera de verlo como lo dije anteriormente. Ahora bien, si las señoras no me juzgan, y eso es algo mío, o sea, es algo que yo tengo internamente, o sea, es algo que me tomo personal porque internamente no me siento suficiente haciendo tal o tal cosa. En este caso, no me siento completamente buena para poder ser aceptada hablando el inglés. Entonces, más allá de una inseguridad física, puede ser una inseguridad en base a no sentirte suficiente como para ser aceptado por los demás. En mi caso, no me siento lo suficiente como para ser aceptada por esta cultura, por estas personas que se encuentran en este estado que en lo absoluto saben algo de español. Entonces, lastimosamente, siendo inmigrante, esa es otra cosa que me ha llenado muchísima inseguridad desde que llegué aquí a Estados Unidos, y es que ser inmigrante te hace sentir de alguna manera por un tiempo como que tú eres un
un intruso en otro país. A pesar de que no sea tu culpa en lo absoluto, o sea, no es como que yo me vine a Estados Unidos y me quedé aquí porque quiero ser el intruso de este país y quiero pretender que voy a ser uno de ellos o algo por el estilo. No, o sea, yo me vine para acá porque lastimosamente mi país no tiene la oportunidad de ofrecerme un buen futuro y posiblemente aquí sí pueda llegar a tener eso que mi país no me puede ofrecer por todo lo que está sucediendo en Venezuela en este caso. Entonces, ok, ser inmigrante es fuerte porque te tienes que adaptar a otra cultura, te tienes que adaptar a otro estilo de vida, te tienes que adaptar a otro idioma como lo es cuando te vienes para Estados Unidos, que a juro y porque sí, a menos que vivas en Miami, pues tienes que aprender el inglés sí o sí. Además de que viene con muchas oportunidades también el saber 2 idiomas, pero a pesar de ese hecho de sentirse de alguna manera un intruso en el país de alguien más, hay que ver las cosas como este mundo es de todos, no es simplemente como que de una persona y ya, o sea, todo ese tema de las fronteras, idiomas y todo ese tipo de cosas es algo más de los humanos que nosotros creamos con el pasar del tiempo. ¿Por qué poner tantas limitantes para sentirte diferente, para catalogarte como algo diferente? Y este tema de las etiquetas y todo ese tipo de cosas también tiene que ver con eso, pero quiero hablar de ese tema de las etiquetas en otro episodio. Sin embargo, siento que nos ponemos tantas etiquetas y nos identificamos con tantas cosas durante tanto tiempo que al momento de cambiar de lugar nos sentimos intrusos o intrusas en donde sea que vayamos. Entonces, en ese caso me pasa eso a mí, o sea, me siento una intrusa en un país de alguien más y en Miami no me sentía de esa manera porque, o sea, en Miami tú vas a cualquier parte y cualquiera te habla en español y es sabroso, increíble hablar con una persona que habla el mismo idioma que tú, eso 100%. Sin embargo, aquí yo llegué y yo no sabía nada de inglés, si acaso sabía decir hello. Entonces, ha sido una batalla demasiado fuerte el poder aprender el idioma a las patadas, literalmente, para poder comunicarme y sentirme más como en sintonía con las personas que están aquí. Y tampoco pretender como que ellos se adapten a mí. Y es algo bueno verlo de esa manera, de ser tú quien se adapta a diferentes circunstancias, porque, por ejemplo, en este caso me está pasando que me tengo que adaptar a un idioma, me tengo que adaptar a una cultura diferente. Entonces, esto da lugar a que en un futuro me pueda adaptar de manera muchísimo más ligera a cualquier otro tipo de circunstancias o situaciones, sean buenas o malas, y recibirlas y abrazarlas sin tanto dolor o sin tanta ira, sin tanta cosa así como lo que estoy sintiendo en estos momentos o me ha pasado desde que llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, sí, como que me di cuenta solamente en ese momento, y obviamente no lo vi en ese entonces cuando me sentía tan mal y que estaba hablando de eso con mi novio, que decía que extrañaba muchísimo a Venezuela y a mis amigos, etcétera, etcétera. Pero días después en el trabajo comencé a pensar acerca de esa situación, de por qué me afectó tanto. O sea, literalmente fue como que, damn, o sea, fue como si las tipas me hubieran insultado o algo por el estilo. Lo tomé extremadamente personal y es que esto es lo que sucede. Me siento una inseguridad con respecto a no ser suficiente como para que este entorno nuevo en el que me encuentro me acepte. Y es que gracias a toda esta situación, a todo ese momento, me dio lugar a investigar muchísimo más acerca de lo que son las inseguridades. Y gracias a eso me di cuenta de que no existe una sola inseguridad, ni existen dos. Existen diferentes tipos de inseguridades y diferentes maneras en las cuales tú adquieres diferentes tipos de inseguridades. O sea, me puse a investigar en diferentes páginas así de psicólogos y todo ese tipo de cosas y aparecen siempre como las mismas 7 tipos de inseguridades. Y es como, wow, porque literalmente mi mente estaba tan cuadrada, tan cerrada a información que nunca vi que existe más que esa inseguridad que yo veía hasta la muerte, que era el tema de la inseguridad con tu cuerpo. Entonces, es interesante también saber este tipo de cosas. Por lo tanto, quiero hablar hoy más acerca de eso para que todos tengamos un poquito más de conocimiento acerca de esto, porque en verdad puede cambiarte muchísimo el poder identificar qué tipo de inseguridad estás teniendo en estos momentos, porque identificándola es muchísimo más fácil como para sanarla, como para poder trabajar en ello. Es así como cuando tú vas al médico. No es lo mismo que tu doctor sepa que tú tienes tos a que tienes dolor de barriga, porque son diferentes tratamientos para cada una de ellas. No es que tú vas a aplicar exactamente lo mismo a lo que es el tratamiento para poder sentirte mejor. Entonces, eso mismo sucede con lo que son las emociones. Dependiendo de qué tipo de emoción estás teniendo, que tuviste y que estás todavía
reteniendo dentro de ti, tú necesitas un tratamiento diferente. Entonces es bueno identificar qué tipo de inseguridad tienes en este entonces para poder trabajar en ese tipo de inseguridad, y que si no funciona de alguna manera, posiblemente tienes que cambiar el tratamiento constantemente o plantearte que posiblemente tienes más que esa inseguridad que piensas que tienes. Pero antes de empezar a hablar un poco más acerca de todos esos tipos de inseguridades, quiero hablar acerca de lo que es la inseguridad como tal. O sea, ¿qué es inseguridad? Porque posiblemente puedas tener un concepto de lo que es inseguridad bajo tu propia perspectiva, así como yo lo tenía bajo mi propia perspectiva. Y una cosa es lo que es y otra cosa es los tipos de inseguridad que pueden existir. La inseguridad es un estado mental en el que no somos capaces de confiar en nuestras propias capacidades y habilidades. No hay confianza en sí mismo y sentimos que no correspondemos adecuadamente a las expectativas propias y de los demás. Es pensar que los demás le van a defraudar y también temerán defraudarse a ellos mismos y a los demás. Habla más acerca de un tema de la inseguridad surge de no creerte capaz de cumplir con las expectativas que otros tengan para poder ser aceptado por otros, o por miedo de que simplemente los demás no cumplan con tus propias expectativas, porque eso es lo que yo entiendo con lo último que leí. O sea, es sentir que los demás te van a defraudar, es decir, los demás no van a cumplir con esas expectativas que tú tienes acerca de ellos. Esa es como la manera en la que yo lo veo. Si tú tienes otra perspectiva, pues dímela. O sea, eso es como yo lo veo. O sea, que tanto puede surgir la inseguridad por no cumplir con expectativas externas, como también de que los demás no cumplan tus propias expectativas. Entonces aquí no hay ningún villano, aquí literalmente todos somos el villano de nuestra propia historia. O sea, es literalmente lo mismo que no tomarte las cosas personal, porque es que realmente, o sea, si tú sientes que alguien te defraudó, es porque no cumplió con las expectativas que tú le pusiste. Y si una persona siente que tú lo defraudaste, no cumpliste con las expectativas de ellos. O si no les causas agrado a otros, es porque no cumples con sus propias expectativas, ¿saben? Es un jueguito ahí que tenemos los seres humanos bastante raro, yo no sé. Ya después de hablar de lo que es este primer concepto de inseguridades, pues pasemos a lo que es el primer tipo de inseguridad, que sería la inseguridad personal, que se basa en baja autoestima y elevada autoexigencia, ya sea por experiencia traumática o de una educación muy estricta. La inseguridad es tal que extiende a todos los ámbitos de tu vida y ello te impide ser y actuar como la forma que tú eres en realidad. Este tipo de personas que tienen este tipo de inseguridad es que no se terminan desarrollando y creando esa versión más genuina de ellos mismos, sino que basan su vida en sentir bien a otros en base a las expectativas que tienen acerca de esa persona, y qué perfecta. Entonces trata de cumplir con todos esos estándares y todo esa lista de cosas que tienen que ser para adaptarse a lo que otros quieren, y de esa manera no ser rechazado, no ser abandonado. Entonces actúa y cambia su forma de ser más en base a miedo que al querer ser. La segunda es la inseguridad corporal, que es la que yo les estaba diciendo, que es la que yo siento que yo tengo más como que presente en mi vida, y que yo pensaba que ya yo lo había dejado pasar muchísimo. Pero si yo tenía como único concepto el inseguridad corporal, pues se basa en que todavía eso existe en parte dentro de mí, porque yo lo identifico de esa manera, porque es lo que yo pensaba que era como la verdad absoluta. En lo que yo estuve leyendo dicen que esta es una de las inseguridades más comunes, porque es que es demasiado cierto. Si tú le llegas a preguntar a alguien ¿cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Va a decir como que bueno, ahí voy, está como que normal. O te pueden llegar a decir que no, que pésima, que malísima, que eso no existe, es inexistente la relación que tiene con su cuerpo. Y es que realmente es muy loco que tú le puedes también llegar a preguntar a alguien: si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué sería? Siempre las personas tienen, aunque sea una pequeña cosita que decir para poder modificar a su cuerpo, porque de esa manera sienten que se van a poder llegar a sentir completamente felices y de alguna manera bien con su cuerpo. O sea, que se van a poder sentir conformes con lo que son físicamente. Y es algo bastante normal de lo que se habla ahorita, del cómo mejorar tu relación con tu cuerpo, el aceptar tu cuerpo tal y como es,
etcétera, etcétera. Pero yo siento que esto podría ir un poquito más allá. O sea, es algo como lo que yo estuve hablando en el capítulo anterior del podcast, hablando del libro, y es que tu cuerpo es tu templo, y como tu templo, tú deberías cuidarlo y mantenerlo de una manera intacta, de una manera increíble. Y no por aceptar tu cuerpo significa que tú le vas a meter toda la basura que tú quieras de comida y realmente faltarle ese respeto a tu templo, porque te están vendiendo que eso es querer tu cuerpo. Porque se está vendiendo muchísimo ese trending ahorita de si eres obeso, eso está bien, pero eso depende. O sea, hay personas que no les es posible bajar de peso por X o Y circunstancia, o porque hay personas que suben de peso porque se sienten muy mal con ellos mismos, pero ahí es lo que voy. Una cosa lleva a la otra. Si no te sientes bien en ciertas áreas de tu vida, por lo menos si estás deprimido, que fue lo que me pasó a mí en Miami, yo me sentía muy mal, pues yo no iba a cuidar a mi cuerpo. Yo era matando mi cuerpo. O sea, yo me sentía mal internamente y físicamente. Yo me veía al espejo y yo me daba asco. A mí no me gustaba como yo tenía mi cuerpo en absoluto. Yo estaba súper gorda y nunca me sentí bien con eso. Entonces, por más que a mí me pudieran venir a decir esos bichos trending y que no, siéntete bien dependiendo de la talla que tengas. No, o sea, si yo sé que no me siento bien de esta manera, que mi cuerpo no se siente bien porque no lo estoy alimentando bien, ¿por qué eso va a estar bien? O sea, ¿en qué mundo eso está bien? No lo entiendo. Pero bueno, dejando ahí a un lado este segundo tipo de inseguridad, pasemos al tercero, que sería la inseguridad social. Las personas con inseguridad en el terreno social no tienen problema para interactuar con sus vínculos más allegados, pero sí tienen muchísima incomodidad cuando están rodeados de personas que no son tan conocidas. Esto da a producir miedo al rechazo y crítica, hasta el punto de evitar eventos con gente nueva o con sus propios allegados. Yo siento que esta parte social va muchísimo relacionada con la primera inseguridad, que sería como que si no te sientes de alguna manera que puedes ser capaz de satisfacer las necesidades de otras personas o de satisfacer las expectativas que otros tienen acerca de una persona perfecta, pues de alguna manera te vas a querer como que cohibir y te vas a quedar con esas pequeñas personas que tú sabes que te aceptan tal y como eres, pero es que realmente las personas son un mundo totalmente diferente una del otro. Entonces, si yo conozco una persona nueva, yo no sé qué tipo de expectativas esa persona va a tener y si yo voy a poder cumplir con ellas. Entonces, yo lo veo de una manera en la que si ya yo he podido cumplir con las expectativas de las personas que me rodean y que por ello están conmigo todavía, pues ¿por qué me voy a abrir a querer, no sé, de alguna manera experimentar a ver si puedo cumplir con las expectativas de alguien más que no sean los que ya yo sé que las cumplo? Siento que es de esa manera. Y lo que dicen en la mayoría de las páginas que estuve leyendo es que realmente la única manera en la que tú puedes como que superar eso es probar el salir con personas nuevas, crear nuevos vínculos, el abrirte más a la parte social. Y sí, es muy bonito tener como tu grupito de personas, tus más allegados, las personas de confianza, tus besties, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no me estoy refiriendo como que si tú no eres una persona que es muy amiguera, pues tienes que mejorarlo de alguna forma. No, yo siento que esto va relacionado a las personas que realmente les cuesta hablar con otros. Cuando es la típica persona que aparece en las películas que literalmente les cuesta hablar hasta con sus propios padres, que se quedan así como que retraídos y solamente hablan con sus dos amigos que tienen los mismos intereses que él o que ella. Y a mí me pasó que en el colegio yo literalmente tuve que 2, 3 amigas con las que me la pasaba 24/7 y no fue sino hasta como cuarto año de bachillerato, ya prácticamente cuando me iba a graduar, que comencé como que a desarrollar esa parte social de mí, pero yo me sentía sumamente insegura al momento de crear relaciones sociales, inclusive con esas personas con las que yo estuve todos los días en un salón de clases. Entonces sí se basó mucho en diferentes cosas que pasaron durante todo lo que fue mi infancia, diferentes inseguridades que surgieron, más que todo con la parte corporal. Por eso les digo que eso es como lo que yo tenía en mente de lo que era inseguridad como tal, porque fue lo que más me afectó en mi infancia. Entonces, si te afectó en tu infancia, te va a afectar muchísimo hasta que tú lo vayas a curar de alguna manera u otra. Entonces, a mí eso en verdad me afectó tanto a tal punto que como yo me sentía tan poco aceptada por los niños y niñas que me rodeaban en el colegio, pues yo de alguna manera nunca sentí como esa fascinación porque, ay, voy a ser amigos aquí en el colegio siempre y para siempre, me voy a ser amiga de todos. No, a mí me daba pánico hablar con las personas de mi salón, pues es súper extraño, fue de esa manera. Y siento que ser así no es algo saludable. O sea, tener pánico de hablar con una persona o dar la cara o lo que sea, yo siento que eso es algo poco saludable y por eso digo que es algo en lo que uno debería trabajar y que se debería lanzar
lanzar. Entonces yo en cuarto año más o menos ya había como que comenzado a trabajar mucho más en lo que era mi relación con mi cuerpo. Cuando yo terminé de crear una buena relación con mi cuerpo, comencé a hacer ejercicio, comencé a alimentar un poquito mejor, comencé como que a no dejarme a mí de un lado, pues de alguna manera cumplí mis expectativas acerca de una buena versión de mí, y de esa manera me llené de ánimos como para lanzarme a hablar con las personas de mi salón. Y es sumamente loco porque yo me pongo a pensar en eso ahorita, o sea, de verdad, o sea, en el colegio literalmente estamos que sí, desde que somos unos fetos hasta que nos graduamos, que ya somos los teenagers así súper grandes, que tenemos que si 18 años, estamos con las mismas personas del colegio. ¿Por qué no simplemente hablas con las personas? O sea, es sumamente extraño verlo de esa manera, porque yo entiendo que no te pueda, o sea, que sea más difícil como lanzarte a abrirte a un grupo de personas o hablar con ciertas personas en la calle, digamos, en un bar, una persona que es por primera vez en tu vida, pero pasar tantos tiempo, tantos años en el colegio y de alguna manera que existan tantos grupos y te sientas tan inseguro de hablar con ciertas personas porque no te sientes capaz o suficiente. Están de alguna manera ustedes estudiando juntos en un mismo salón por algo, o sea, no es como que tú seas mejor o ellos sean mejores o haya alguien peor, no. O sea, lo veo obviamente de esa manera ahorita. Mira tú, o sea, 8 años después de que yo me gradué del high school y ahorita es que caigo en cuenta de ese tipo de cosas, y es como dice muchísima gente mayor, o sea, hay veces que uno de joven ve tantas cosas como el fin del mundo y realmente es como que, o sea, literalmente es una estupidez de aquí a unos años cuando lo veas así como que atrás y que, carajo me estaba pasando, yo estaba demasiado retrasada, ¿sabes? Ahora pasemos al cuarto tipo de inseguridad, que sería la inseguridad profesional. Puede estar generada por una falta de recursos o de destreza real en el desempeño de la profesión. Si no tienes los conocimientos necesarios para desempeñar una determinada labor, lo normal es que sientas inseguridad. No obstante, eso no significa que no vayas a ser capaz nunca. Puedes aprender y poner de tu parte para adquirir los conocimientos que te faltan. Por otro lado, si tienes los conocimientos y las habilidades necesarias, pero crees que no son suficientes, quizás estés a lo que comúnmente se le conoce como síndrome del impostor. Y este concepto en general lo puse aquí, o sea, lo puse en mis notas de todos los conceptos que vi, porque hablo acerca de eso, del síndrome del impostor. Y este concepto del síndrome del impostor siento que es algo bastante nuevo, es algo bastante como que de los últimos 2-3 años que se comenzó a hablar. Sin embargo, yo la primera vez que escuché de él fue hace un año, y es bastante interesante el ver las cosas en tu vida desde la perspectiva del síndrome del impostor. Yo siento que eso le pasa a muchísimas personas. Yo creo que la mayoría de las personas han llegado como que a sentir esos síntomas del síndrome del impostor. Y si no sabes qué es el síndrome del impostor, pues te voy a leer lo que es el concepto que encontré en internet, como que más en base a lo que es como tal esta situación. Es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa. A pesar de que las evidencias indican que es hábil, presenta un alto rendimiento y tiene éxito, se siente un impostor cuando realmente no lo es. Y es también como cuando te suceden tantas cosas buenas y tú sientes que no eres merecedor de ello y no te das ese crédito del por qué las cosas llegan a ti, de por qué llegan las oportunidades, del por qué realmente está surgiendo de alguna manera, y es ese síndrome del impostor, que no te llegas a sentir suficiente. Y yo siento que esto va con el tema de no ser agradecido, de que no tienes como que ese toque de gratitud en tu vida que da lugar a no ser consciente de lo que tú has logrado, de lo que el universo te ha dado y de lo que tú te has ganado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con lo que pasó con las señoras, no me sentí suficientemente buena como para comunicarme con las personas. Es decir, si no me siento suficiente como para comunicarme, es que no soy suficiente como para ser escuchada. Entonces, si no soy suficiente para ser escuchada, significa que realmente no tengo nada bueno para decir. Sin embargo, yo sé que tengo muchas cosas buenas para decir. Sin embargo, yo sé que me he esforzado muchísimo para poder aprender un idioma extranjero, un idioma que tiene cero que ver con lo que es mi idioma natal, y que a pesar de todo eso, no me sienta lo suficiente y no me sienta orgullosa de eso 100% síndrome del impostor. Entonces, si eres una de esas personas que les ha pasado el identificarlo, puedes llegar a reconocer conmigo de que en verdad es como que wow, o sea, cuando ya tú eres consciente de todas las cosas buenas que has hecho y por lo cual has atraído cosas buenas a tu vida y que no las habías reconocido antes sino hasta ahora, es muy mágico. En verdad me parece que es muy bonito. Ahora pasemos a lo que es la quinta inseguridad, que sería la inseguridad sexual. Como vivimos nuestra propia sexualidad,
pero en concreto suele estar más bien dirigida a nuestro desempeño en la cama, es decir, tiene que ver con nuestras relaciones eróticas y sexuales. Nos topamos con las experiencias sociales de lo que se supone que debemos hacer o debemos dejar de hacer cuando tenemos sexo, además de las presiones del tipo tengo que aguantar mucho o tengo que llegar al orgasmo. Y siento que esto es un tema que a muchas personas le debe pasar, el sentir inseguridades con respecto a lo que son sus relaciones íntimas, porque también va de la mano que esto no se habla nunca. O sea, si acaso lo hablan que sí en un momento en el colegio, que es en la clase de educación sexual, de ahí desaparece, no te hablan en realidad de cómo son las cosas, no hay profesores que sean como lo suficientemente abiertos ante esta situación. Existen tantas enigmas y tantas cosas que se nos vende en internet acerca de eso, o entre tu propio grupo de amigos de cómo tienes que ser, cómo no tienes que ser, qué es lo que sí tienes que hacer, cómo tienes que actuar, cómo tienes que ponerte. Entonces siento que en base a todo ese tipo de información creamos esa inseguridad en base a un tema que realmente muy poco se habla, y por lo tanto si se habla muy poco, se sabe muy poco. El momento de intimidad es un momento de cambio de energías bastante abrupto, o sea, es una cosa wow, o sea, literalmente tú por eso tienes que tener demasiada conciencia con quién tú compartes ese pequeño momento y no volverlo algo en base a las expectativas que has leído en internet o que te han aparecido por ahí en cualquier artículo que has escuchado de tus amiguitos por ahí o lo que sea. No sé, siento que todo es como en base a una sociedad, y yo lo hablé muchísimo en el capítulo anterior. Todo también va desde momentos inmemorables de la iglesia, que ha vendido tantas cosas que van en contra de lo que son estos encuentros íntimos. Es que no sé, es un tema del que se habla muy poco, que por lo tanto es muchísimo más fácil que te creas toda esa paja que pueden llegar a hablar los demás en base a este tema. Pero bueno, ya pasemos a lo que es esta sexta inseguridad, que sería la inseguridad externa. Es un tipo de inseguridad más específico y no tan común, que tiene que ver con la sensación de que te rodea un peligro constantemente. Todo te parece que tiene un riesgo que no puedes controlar y al mismo tiempo que no merece la pena permitírselo. Muchas son situaciones que nuestra mente puede interpretar como peligrosas. Un examen, conducir, coger un avión, etc. El problema es que cuando los peligros no te dejan vivir experiencias que te gustarían, esto se llama fobia específica o en otros casos ansiedad generalizada, y se habla muchísimo en las páginas que tú debes acudir a lo que es un psicólogo como tal, porque en verdad ya es ansiedad como tal. O sea, no es simplemente una cosita como la inseguridad, que es algo que yo siento que se puede como que trabajar muchísimo más sencillo de tú a tú. Siento que la ansiedad ya es algo como que a otro nivel, es algo que realmente para controlarlo es sumamente difícil si no tienes una ayuda profesional o si no tienes demasiada fuerza mental. No sé, yo lo veo de esa perspectiva. Y lo que también vi y leí acerca de esto es que dicen muchas personas como que, pero entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero que están conduciendo y de repente les viene ese pensamiento súper random de que una situación en la que podrías chocar. Y es como que mierda, pero qué fuerte. Pero yo siento que ya eso es más normal, y como dicen en las páginas, es más normal tú pensar eso, porque es algo como, sí, un poco what the fuck, pero no es como esta situación que esto literalmente es que la persona ni siquiera maneja porque siente que va a morir mientras está manejando, o que no nada porque siente que se va a morir ahogado o cosas por el estilo. Y ahora pasemos a la última inseguridad, que sería la número 7, que se dice, tiene que ver con la pareja. Los pensamientos sobre no soy suficiente o me va a dejar son más frecuentes que antes. Básicamente tienes miedo a perder a esa persona. Y es que este tema va mucho relacionado con lo que es ese abandono que uno tiene que sanar. Posiblemente no sea como lo venden muchas veces, que yo siento que la mayoría de las veces que dicen como que no, que el abandono de padre, que si te abandonó tu padre, pues vas a sentir abandono de tu pareja. Yo no soy aquí psicóloga ni nada por el estilo, pero surgen de diferentes maneras que no son únicamente eso de que hayas crecido solamente con tu madre o con tu padre, pero en base a eso yo siento que uno atrae a ese tipo de personas que uno puede llegar a representar tanta inseguridad en ellos que no sientes esa seguridad de que la persona va a permanecer contigo, que de alguna manera tú todos los días vives en un infierno pensando de cómo esa persona te va a dejar, o si te va a dejar, o si no te va a dejar. Y es que es pensar realmente como que sí, yo estoy teniendo estos pensamientos porque realmente son por cosa mía o porque mi pareja me lo produce, o sea, me produce esa inseguridad porque no estoy en una relación sana. Y es que muchas veces tendemos a cegarnos en relaciones con otras personas
y pensamos que estamos teniendo una relación maravillosa e internamente estamos viviendo en ese infierno, cuando en realidad la única razón por la que estamos viviendo ese infierno es porque no nos conviene estar con esa persona y ya, solo que somos testarudos. Queremos seguir ahí, pensamos que esa inseguridad de que se vaya o lo que sea es amor verdadero, porque tú no puedes vivir sin esa persona, porque es el amor de tu vida, que si esa persona se va de tu vida, simplemente rompes con esa persona y no consigues a nadie más con esa persona. Debería ser un milagro para ti, porque por algo no funcionó, y si no funcionó ahí, pues no funcionará con otra persona que sea exactamente igual. O sea, así no son las cosas. Nosotros seguimos creciendo y viviendo diferentes tipos de experiencias, y cuando ya algo es completamente diferente a lo que hemos estado viviendo, muchas veces tenemos que cambiar lo que hemos vivido por algo nuevo, porque no porque sea algo conocido va a ser más fácil. Siento que lo conocido muchas veces se siente fácil, pero mentalmente, espiritualmente, nuestra alma grita que no es lo que nos conviene. Y bueno, ya estuvieron los 7 diferentes tipos de inseguridades que yo conseguí en lo que fue mi investigación acerca de las inseguridades. Fue como la información que más me gustó, toda esa que recopilé y que les hice llegar a ustedes el día de hoy. Posiblemente si existan más o menos, si existen más, pues déjenmelo saber, escríbanme, escriban en los comentarios. En verdad me gustaría muchísimo más saber acerca de este tema. Es verdad, es sumamente interesante porque una va relacionada con la otra. Siento que todas se conectan una con otra, a pesar de que sean diferentes tipos, pero siento que de una pueden hacer otra y otra y otra, y son como pequeños germencitos, no sé cómo decirlo de otra manera. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, que les haya resonado, que les haya ayudado en alguna manera de sus vidas en esta situación que se pueden llegar a estar encontrando. En verdad, a mí me hizo muy bien el hablar acerca de este tema. Comenzar a hacer este podcast fue como hacer un pequeño diario acerca de mi vida, acerca de lo que pienso, acerca de muchísimas cosas que si a mí me pueden estar pasando a alguien más. Y si yo puedo ayudarme a mí misma, estoy ayudando a alguien más haciendo estos videos y simplemente con la conciencia colectiva. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que tengan un excelente jueves y resto de la semana y fin de semana, porque ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, espero que se encuentren excelentemente. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Les mando besitos. Bye bye.